Ignacio, hijo mío, ¿qué hacéis enfrascado entre esos mapas? Vos aquí, madre, os ha dado permiso el superior para acceder a la casa. No ha nacido superior capaz de aplacar a una madre. Y menos a vos, desde luego. ¿Qué esperabais? ¿Que os dejase partir sin despedirme de vos? No, madre, pero habréis de acostumbraros a mi ausencia. Mañana salgo para Roma a completar mi formación. Pero luego quizá... ¿Pero luego qué, Ignacio? Luego tal vez os destinarán más lejos, tal vez al virreinato del Perú o al del Río de la Plata. No es elección que esté en mis manos, madre. Me debo a la obediencia a mi ministerio. La obediencia sí, pero no a la de vuestra casa. Quizás ya no vuelva a veros más. Y bien sabéis que mi salud es frágil y mi edad avanzada. Madre, sois fuerte como una roca. Además, no hay en el mundo señorío como la libertad del corazón. ¿Tendréis que acostumbraros a mi ausencia? ¿Es vuestra última palabra? Sí, madre. El no y el sí son breves de decir, pero piden pensar mucho. Y bien pensado está, madre. Y ahora acercaos, mirad lo que estaba estudiando. Son planos de la ciudad. ¿A qué viene este extraño interés? No ha menos de un mes que habrán llegado a la biblioteca estos mapas de la batalla de Zaragoza. Fueron días de mucho desorden y revuelo. Las tropas felipistas cayeron derrotadas a finales de julio en Almenara. Los austriacos se acercaban a Zaragoza. El ejército felipista decidió instalarse en el convento de San Lázaro, el de los mercedarios, en el arrabal. ¿Y qué ejército era más numeroso? Contaba tu padre que fueron más los aliados, unos 23.000 hombres, frente a poco menos de 20.000 del Marqués de Bay. Mirad, madre, la caballería española cargó con furia sobre el ala derecha, pero la infantería austríaca aguantó la embestida. Yo solo recuerdo el estruendo de la artillería a primeras horas de la mañana y la desbandada de las tropas felipistas a primera hora de la tarde. Un desastre, madre. Las fuerzas alemanas rompieron las filas francesas por el centro y la derecha. Hasta el rey don Felipe tuvo que poner pies en polvorosa. ¿Qué pasó después, madre? Al día siguiente entró en la ciudad el archiduque Carlos, que había estado esperando el desenlace en la Cartuja de la Concepción. ¿Y no siguieron a las tropas en retirada para asediarles? No lo hicieron. Extraño comportamiento el de don Carlos. 10 días se detuvo en Zaragoza, reorganizando el gobierno a su manera y, de paso, restituyendo los fueros de Aragón. Pero sentaos, madre, no os fatiguéis estando de pie, y así de paso me seguís contando estas cosas un rato más. No puedo dejar de pensar que pronto no os volveré a ver. Qué disgustos me dais. Ya no soy un niño, madre. Si vos lo decís. Además, prometisteis no volver a hablar sobre lo mismo. Como os decía, en Aragón éramos muy celosos de nuestras leyes, pero Felipe V derogó nuestros usos y costumbres. Las guerras siempre traen perjuicios. La medida sentó mal incluso entre los felipistas. Mi propio abuelo, de natural comedido, decía que no se podían borrar de un plumazo 700 años. Pero no dijisteis, madre, que el rey don Felipe juró los fueros de Aragón en el aseo de Zaragoza. Y así fue, en el otoño de 1701. ¿Y qué sucedió para tan repentino cambio? ¿Acaso era la mayoría de austriacos en la ciudad? Cada cual en su bando. La ciudad se dividió, pero entre los nuestros, excepción hecha del conde de Sástago, seguimos apoyando la causa de don Felipe. Es cordura, provechosa ahorrarse disgustos. Además, la prudencia evita muchos. Los vaivenes de la guerra fueron constantes y Zaragoza se vio desprotegida ante los ejércitos aliados. Dispuesta la ciudad para la defensa, entró por el portillo un correo con noticias de que Madrid había prestado obediencia al archiduque Carlos. La misiva mudó los ánimos. Ánimos y voluntades, por lo que decís. El concejo cambió su obediencia y fidelidad, lo que fue un desastre para nosotros. Entonces el rey don Felipe derogó los fueros de Aragón. Por rebelión y desobediencia. Palabras muy serias. Las que decía el decreto. Pues faltando al juramento de fidelidad que se le hizo, se añadía ahora el derecho de conquista que habían hecho por las armas. Y a partir de entonces el reino se rigió por las leyes de Castilla. No solo eso, sino que además desaparecieron los diputados y las cortes, entre ellos tu bisabuelo, que del disgusto cogió calenturas y al poco acabó muriendo. ¿Y el justicia? El justicia, el virrey, el baile, los merinos y los sobrejunteros, todos aquellos cargos que formaban parte del reino. Y nada pudo hacerse. Nada, hijo mío. El rey permitió el acceso a los castellanos a oficios y empleos del reino, anteriormente reservados a los aragoneses. Luego don Felipe se hizo valer y los otorgó a los suyos. También premió a algunas casas aragonesas que le fueron fieles, pero el decreto de nueva planta creó un nuevo orden: chancillería, regidores y corregimientos. Y asumando a aquellos que durante la contienda le fueron fieles. Tampoco lo perdimos todo. Para los asuntos privados, testamentos y matrimonios, para esos nos seguimos rigiendo por nuestras leyes. Supongo que esos quehaceres nominan la autoridad. O que la soberanía es chica. Poco importa un testamento en un reino. A no ser que el de un rey sea.
Pues va a ser verdad eso que dicen de los jesuitas. ¿Y qué se dice de nosotros? Contádmelo mientras os acompaño a la puerta, que ya se va haciendo tarde. Pues que sois avispados en las respuestas y de pensamiento retorcido. ¿Qué cosas tenéis, madre?